ustedes. Gusto de saludarlos nuevamente, aunque el día martes que tenía que hacerlo, pues no lo pude hacer, pero espero que hayan tenido un buen descanso de Semana Santa, o al menos que se hayan divertido, lo que normalmente se hace en estas fechas. Entonces, también pedir disculpas porque el martes solo llegué un momentito para decirles que no podía estar. El motivo fue que un amigo había tenido un accidente de tránsito y me pidió auxiliarlo, lo cual, ¿cómo se llama? Lo cual hizo que interrumpiera la clase del primer periodo, y a ustedes pues avisarles porque no me dio tiempo para poder llegar y completar la clase. Así que ruego que me disculpen por la cuestión, y por otra parte pues si no hay otra cosa más que señalar, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy. Eh, lo único que también me parece que la semana anterior tuvimos que interrumpir por una falla eléctrica. Me parece que estábamos viendo el artículo 331, o no sé si a ese ya habíamos terminado. El día de la falla fue el 327. Uh-huh. Y de ahí seguían el electoral y el otro que usted más o menos habló, pero yo creo que sí después los vimos en alguna otra, porque el día de la falla fue el 327. Nos quedamos por el 330, licenciado. El 330 fue falsificación de placas. Sí, pero ya lo vimos, nos toca el 331. El 331, sí. Así es. Así es. Bueno. Entonces, tenemos la falsificación de contraseñas y marcas, ¿verdad? Que es lo que teníamos que tener el 331. Como ya les había dicho, había empezado a platicar de el 331, que esas marcas y contraseñas son las que obviamente tienen todos los productos así en el reverso, en donde se establece el peso, el contenido y las autorizaciones que tienen normalmente estos productos que están al público. Pues las salsas de tomate, todos los productos tienen ese tipo de hacer, y obviamente los permisos y autorizaciones comerciales o certificaciones de que el producto pues efectivamente está certificado y garantizado. A eso se refiere contraseñas y marcas. Entonces, no sé, para volver a ubicarnos, por favor, alguien que lea el 331. Eric. Quien falsifica de marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual sanción se impondrá a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellas a que debieron ser aplicados. Bueno, entonces tenemos el clásico doble, ¿no? Una es el hecho de falsificar, y el otro es el que los use, ¿verdad? Ahí son dos hechos distintos que se refieren a lo mismo. En uno lo falsifica, que es la primera parte, y en el segundo, quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieran ser aplicados. Entonces ahí tenemos uno, la falsificación, el hacerlo, y el otro es ubicarlos. Obviamente, prácticamente son dos hechos distintos, ¿no? Uno es la falsificación y el otro es la aplicación. Entonces,
Esos, pues obviamente, estos delitos, pues no requieren mucha explicación. Yo creo que no tienen mayor complicación en el hacer el análisis que corresponda, ¿verdad? Porque obviamente es algo que ya hemos visto en otros, ¿verdad? Que son así dobles. Falsificación de billetes de lotería tiene una estructura similar. En uno los falsifica y en el otro los introduce al territorio, ¿verdad? El otro 330, la falsificación de las placas, y el 300 y el segundo párrafo, la misma sanción, pero a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados. En una parte los falsifica y el otro los aplica, ¿verdad? Los usa. A quien los use. Entonces, esta va en ese mismo sentido, ¿verdad? La falsificación de las contraseñas, y otro, el uso o que se aplique estas contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos. Entonces, eso requiera. Solo que en este caso, pues ya vieron ustedes que no hay elemento normativo, el clásico de a sabiendas, ¿verdad? Igual sanción a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos. Y el otro es el que los falsifique para también darles un uso distinto, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que tenemos. Por lo tanto, es la estructura básica de lo que ya tenemos. No Sí. sé si existe alguna duda. A mí lo que me da duda es, digamos, no tiene resultado, ¿verdad? Entonces, como no tiene resultado, entonces tampoco dice usted tiene elemento normativo, aunque probablemente, como son de uso las oficialmente utilizadas, podría ser un elemento normativo, desde mi punto de vista. Bueno, sin falsificar contraseñas con firmas oficialmente usadas para contrastar pesas. Oficialmente usadas es que oficialmente los productos tienen que tener esa parte en la parte de atrás, ¿verdad? Que como digo, ya cuando vemos los productos vemos que ahí los tiene, ¿verdad? Y entonces... lo que pasa es que se pierde un poquito, digamos, si usted le agrega algo ahí de la Diaco, digamos, porque también se las está fusilando, ¿ah? Ajá. Pero es mi pensamiento en cuanto al análisis, pero sí entiendo que es también tener una buena dosis de que no tiene elemento normativo, ¿verdad? Entonces, sí, esa es mi duda. Sí. Por eso digo, por esas firmas, o sea, falsifiquen, lo que está haciendo aquí es identificar cuáles son esas contraseñas y marcas, o firmas oficialmente usadas para contrastar, o sea, para qué se utilizan oficialmente, y que oficialmente son las que se les da para que lo utilicen. En cambio, estos, la persona lo está falsificando, ¿verdad? Está falsificando o no están entregándole oficialmente estas marcas, ¿no? Eso es lo que yo entendería. Pero si analizamos así como usted lo estaba haciendo, era mi duda nada más, pero sí, creo que esto es como bastante amplio, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces no hay mayor cosa que analizar. No sé si alguien más tendría alguna otra duda o algo que decir, porque como digo, tiene la misma estructura de los demás. Eric. Licenciado, disculpe, ¿cómo sabemos cuando un artículo tiene condición objetiva de punibilidad? Cuando ya lleguemos a ellos, le van a saber ustedes a identificar. Yo más o menos les he dicho, por ejemplo, que la SAT es la que puede denunciar cuando se cometan defraudaciones tributarias. Entonces, esa es una condición objetiva de punibilidad, porque es la SAT, después de practicar auditorías, quien puede denunciar esos hechos. Entonces, como le digo, ahorita hablar de ella, pues no se vuelve muy fácil, porque de todas maneras no lo comprenderíamos hasta que no veamos los artículos. También les dije lo de la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría es la que precisamente denuncia cuando hay mal manejo de fondos del Estado,
porque ellos también practican auditorías y lo realizan. Son los que pueden definitivamente denunciar que hubo un fraude, ¿verdad? Hubo fraude o hubo precisamente el mal uso de sus fondos después de que hacen las auditorías fiscales. Entonces, por ahí es la cosa, Eric. Bueno, entonces, el 332, Giselle. Buenas tardes, licenciado. Solo con una pregunta, bueno, no sé si ahí en el sujeto activos, entonces se pondría como quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas y a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial. ¿Algo así Sí, sería? podrían también hacerse así doble, exactamente. Lo único que recuerde usted de que la diferencia, no hay mayor diferencia. Parecieran distintas acciones del mismo delito, pues. Uno es el hecho de la falsificación o quien aplique marcas o contraseñas, porque al final la pena es la misma. Y obviamente así se podría colocar, así como usted lo explicó, Giselle. Muchas ¿Y gracias, cuál es la licenciado. diferencia entre poner cualquier persona? Y ya yo me quedo con eso. No, por eso digo, cualquier persona que realice estas acciones, eso es lo que queremos ponerle. Sí, Quien realice, o pues sea, para no redundar tanto, ¿ah? se hace cualquier persona, ¿verdad? Que falsificar farmas o quien aplique marcas o contraseñas legítimas. Porque al final, en el fondo, son dos acciones las que se está diciendo ahí. ¿Mm? ¿Mm? Porque dice quien falsificara marcas, contraseñas, es el listado de los documentos que debe falsificar para poder ser este delito. Y entonces, además de falsificar estas contraseñas, hay otra sanción, ¿verdad? Por el mismo delito, quien lo aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos. ¿Mm? Porque aquí no están falsificadas, sino son contraseñas legítimas. O sea, son las que oficialmente le entregan a una persona para que la ponga en sus productos, pero este los toma y se los pone a un producto distinto que no está autorizado. Y el pasivo, la sociedad. Sí, no todos nosotros, porque saber qué cosas nos están dando ahí, qué producto hay y qué garantías tiene de que tiene los registros necesarios para que puedan ser consumidos y que no haya problema. Así es. Licenciado, entonces este no tendría elemento normativo, ¿verdad? No, no, no. Ah, ok. Y los elementos del delito, entonces solo queda acción y subjetivo específico. Eh, ¿Cuál subjetivo específico? Bueno, sí. Bueno, es que lo que pasa es que están los sujetos. Está la acción, no hay resultado, como vimos ya, no hay elementos normativos, no hay nada de eso, solo esos elementos y los elementos subjetivos. Doloso. Y no hay Y análisis, y ya, ahí está. pues eso no requiere mayor cosa. Algo así como va a pasar también con el 332, porque como les digo, ya como el uso de timbres fiscales y todo eso ya casi no se utiliza, entonces muy poco puede haber del siguiente delito también, que es el 332. Por favor, que alguien lea el 332. Vaya. Ajá. Bueno, ahí arriba es desaparecer los símbolos o las marcas de que indiquen de que ha sido utilizado, ¿verdad?
Y en la otra parte del mismo artículo de uso y de sellos y otros inutilizados es, se aplicará quien a sabiendas usare o hiciera usar o pusiere. Allá las borra. Y en el segundo caso, las usa, ¿verdad? Las usa o las hiciera usar o las vende, pues. Que como les digo, eso era también alguna costumbre que se tenía cuando se ponían los timbres y todo. Como les digo, ahora ya se paga directamente y le dan un comprobante de la caja registradora que pagó el valor que debería pagar el impuesto, pues ya no pone los timbres. Entonces antes sí, incluso algunas personas despegaban los timbres o de alguna manera lograban manejarlo, manipularlo para ponérselo a otra que también después ingresaba al registro. Incluso había una habilidad bastante especial porque para inutilizarlos se les ponía el sello, digamos uno como abogado, como notario, les pone el sello encima para decir ya fueron utilizados. O también su perforación es lo que establece la ley. Entonces, cuando se usaban aquellas perforadoras, aquellos que tienen una ruedita, ¿verdad? Que hace, habían personas que ya tenían la habilidad y que de alguna manera manipulaban. Yo lo vi utilizar, incluso aprendí a hacerlo, que lo ponen ahí y lo manejan y vuelven otra vez a perforarlo. Pero como el timbre ya está perforado, ya el tamaño ya está dado, solo se perfora la hoja a la que va adherido. Así aprendí a matar. Timbres. Así le dice uno, hay que matar los timbres, le dice uno, es la palabra que utilizaba, exactamente, ¿verdad? Así era, perforados. Y yo tuve un amigo muy especial también que decía, bueno, yo los perforo, pero lo que usaba era una hoja capotera y le hacía 2 agujeros. Y entonces decía, mire, no ha cancelado. O sea, bien, ya están perforados, mire. Ah, pero ese hoyito, no sé, pues que ahí no dice qué tamaño. Ahí dice que se perforen y ahí lo tengo perforado. Bueno, y bueno, de alguna manera, pues obviamente así es como lo hacían, pues. Incluso yo le tuve una experiencia en que tuve que utilizar, pero que yo lo hice también, pero supe manejar el sello, porque hice el documento, pegué los timbres, y después de eso me di cuenta que había cometido un error, que me faltaba algo, ¿verdad? Porque no me fijé. Entonces tuve que despegar esos timbres, corregir el documento, volvérselos a adherir y de alguna manera volver a, a remarcar de alguna manera esos timbres, ¿verdad? Pero obviamente, pues en este caso, no sé si ustedes consideran que eso era el delito que aquí se está indicando. Secretos de Alcoba, eso. No sé qué consideran ustedes si se cometió o no delito. Yo personalmente considero que no, porque prácticamente no fueron utilizados, porque no entregué al registro ese documento. O sea, no sirvió, ¿verdad? No sirvió, sino me di cuenta antes y después lo ingresé. Ahí ya, obviamente, ya ingresó al registro y fue autorizado. Pero ya lo había matado. Sí, ya lo había matado. Lo Ah, único bueno, es que entonces no que lo a había punto de entregado. pegarle al centrito del hoyo. Exactamente. Lo único es que no había entregado el documento cuando me di cuenta del error. O sea que no había sido utilizado antes. Lo que hice fue cambiar el documento y volver a utilizarlos para pegarlos y entonces ya en ese momento sí ya lo ingresé con todo No, es una corrección. Pues eso es lo que yo consideraba justificaba, pero mientras uno lo hace, siempre está ahí con la duda y toda la cuestión, pues, porque sí tenía amigos que sí hacían algunas buenas movidas en el que se ahorraban, sobre todo en escrituras grandes, unos 300, 400 quetzales. Y estamos hablando de aquella época en que obviamente 300 quetzales era plata, pues, no era cualquier cosa. ¿Mm? Era la época en que apenas cobrábamos nosotros por escritura, algunos cobraban 35, otros 50, otros 60. Imagínense ustedes, ¿no? Y además de eso, ganar 300 quetzales en reutilización de timbres o venderlos. Sí, sí resultaba para algunos un negocio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que precisamente tenemos en el 332. ¿Mm?
No sé si necesitamos leerlo nuevamente o ya está comprendido. Afirma, afirma. Vale. Perfecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que el uso de sellos y otros efectos inutilizados tiene el hecho de desaparecer las marcas o lo que se da o contraseñas de que haber sido utilizadas, y el otro, quien las use o hiciera usar o los pusiera en venta. Entonces ese delito, como le digo, es un mismo delito, ¿verdad? Solo que a sabiendas, el elemento normativo es para el que a sabiendas lo usare. Entonces, en la parte de arriba, la inutilización, la de hacer desaparecer cualquiera de los sellos timbres, el signo de que fuera utilizado, y quien a sabiendas lo usare o hiciera usar o pusiera en venta. Entonces tenemos ahí que el elemento normativo es nada más para el tema del uso, ¿verdad? Eso es nada más para lo que se utiliza el elemento subjetivo. De ahí, prácticamente, pues no habría mayor problema en este delito, al igual que el anterior, ¿verdad? Que prácticamente en un mismo delito están colocando las dos acciones, pero los ponen en párrafo distinto, pero al final es lo mismo, ¿no? No creo que requiera mucho problema. Pero si hubiese alguna duda, pues con mucho gusto, ya saben, a vuestras respetables órdenes. Bien, el siguiente es un agregado del artículo de 1996 que se refiere a la depredación del patrimonio nacional, ¿verdad? Eso fue lo que se dio precisamente en esa reforma, que son los artículos del 332A, el 332B, el C, 332C y 332D, ¿verdad? Entonces, por favor, bueno, anterior a eso, quiero decirles de que este delito nace precisamente este delito de una norma constitucional, de lo que la Constitución regula respecto al patrimonio nacional, ¿verdad? Entonces, tenemos a partir del artículo 60 al 64 de la Constitución, que es donde está la norma que da la importancia a este tipo de bienes. Y como obviamente el derecho penal se encarga de darle protección a los bienes más importantes o más valiosos de la sociedad, pues de ahí nace precisamente esto. Entonces, por favor, leamos, o sea, del 60 al 64, por favor. Alguien que esté dispuesto a hablar, o si alguien que lo hace solo uno o dos, si quiere después que lo leo. Perfecto. De la CP, ¿verdad? R. G. De la Constitución, 60. Muy bien. 60. Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. Artículo 61. Protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala recibirán atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento.
Artículo 62. Protección al arte, folclore y artesanías tradicionales. La expresión artística nacional, el arte popular, el folclore y las artesanías e industrias autóctonas deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada tecnificación. ¿Hasta cuál? ¿Hasta el 65? 4. Ok. Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica. Artículo 64. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de su fauna y la flora que en ellos existen. Bueno, el 65 solo por información, nada más. Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en cuanto a la preservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones estará a cargo de un órgano específico con presupuesto propio. Bueno, entonces ahí ya está el Ministerio de Cultura y entonces ahí tenemos un ministerio específico, ¿verdad? Está. Para ese tipo de cosas. Entonces, este patrimonio cultural, como le digo, es propiedad no del Estado, sino que es de todos. Es nuestro, ese es nuestro patrimonio. O sea, el patrimonio natural, paleontológico, religioso, todo eso, incluso las mismas procesiones son parte de nuestra cultura, pues. Entonces, pero eso es propiedad de todos. El Estado lo único que tiene que es conservar su preservación. Incluso si ustedes ven, cuando leamos los artículos referentes a los delitos, van a ver que prácticamente el 60 de alguna manera está de alguna manera desarrollado ahí en el Código Penal, en lo que vamos a leer en cuanto al 332A y sobre todo el 332B. Bueno, y una pregunta. Sí. Yo pues como vi ese lo estaba revisando hoy en la mañana, y a mi parecer el 332A y 332B para efectos de tarea, pues no se analizarían porque realmente se está hablando del hurto y del robo. Ese es el delito, pero aquí lo está adecuando a el patrimonio y la arqueología. Sí. Y lo mismo el D, que es la extinción de la acción o de la pena. Sí. A mi parecer, el único que merece un análisis bajo el método suyo que estamos viendo es el D. Pero claro, bueno, vamos a leer. Sí, eso mismo les sirve de alguna manera. Yo creo que usted me adivinó el pensamiento, se adelantó, porque eso mismo les iba a señalar, que realmente el delito es de hurto y robo. Eso es. Y el hurto y robo ya ustedes lo analizaron oportunamente en Penal 2. Lo único es que cuando recaigan sobre estos bienes, entonces ya es una depredación del patrimonio cultural. Pero básicamente es un hurto y un robo, con las diferencias correspondientes de qué es un hurto y qué es un robo, ¿verdad? La única gran diferencia entre el hurto y robo es la violencia, ¿verdad? Anterior, posterior y obviamente bien en el mismo momento que se está realizando la toma, pero realmente es lo mismo. Entonces, precisamente es básicamente eso. Entonces, por favor, el 332A, leámoslo. Aunque sea solo uno que lo lea, no tantos, por favor. Ahí voy, pues. Ya, perfecto. El 332A, ¿verdad? Sí. Hurto y robo de tesoros. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en los casos del artículo 251 cuando la apropiación recayere sobre
1. Colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales o sobre objetos de interés paleontológico. 2. Bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso. 3. Antigüedades de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico. 4. Objetos de interés etnológico. 5. Manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor histórico o artístico. 6. Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, grabados y litografías originales con valor histórico o cultural. 7. Archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o cultural. 8. Artículos y objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico o cultural. La pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función deban tener la guarda o custodia de los bienes protegidos por este artículo. ¿Sigo con el otro? Bueno, sigamos. 332b. Hurto y robo de bienes arqueológicos. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en el caso del artículo 251 cuando la apropiación recayere sobre 1. Productos de excavaciones arqueológicos regulares o clandestinos o de descubrimientos arqueológicos. 2. Ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológico. 3. Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados. La pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función deban tener la guardia y custodia de los bienes protegidos por este artículo. Bueno, ahí ven que es casi lo mismo que los dos artículos, ¿verdad? Solo que allá arriba pues son de tesoros nacionales y aquí de bienes arqueológicos específicamente. Y ven ustedes cómo hay agravantes específicas, ¿verdad? Porque ya vimos, hay agravantes y atenuantes, pero también hay agravantes específicas para determinados delitos. Y en este caso, el último párrafo de los dos artículos, hay una agravante específica cuando el sujeto activo sea cualquiera de las personas que ahí se están identificando. Entonces, como les digo yo, es básicamente un hurto y un robo, que no lo vamos a ver conforme al 246 sino 251, porque sirven de base para crear el hurto y robo de tesoros nacionales. Pero básicamente es el mismo delito. El objeto sobre el que recae o qué bienes son los que recae el hurto y el robo es la única gran diferencia que hace y por qué la pena se le aplica realmente. Parece un delito y un hurto y robo calificado, ¿verdad? O agravado. Prácticamente es lo que podríamos dar a entender. Pero como realmente en aquellos son delitos individuales y en estos son delitos de carácter colectivo o social, por eso es que no podían o pensaron que no era más adecuado, lo más adecuado ponerlos en el 246 o 251, sino era en estos capítulos precisamente que son delitos colectivos. Andrea. Bueno, lo podrían tipificar, pero realmente análisis realmente de fondo no hay, porque eso es algo que se ve conforme el hurto y robo. Y entonces, como les digo, esto es separación del patrimonio, lo vemos, ¿verdad? Lo percibimos como un delito de hurto y robo agravados por los objetos sobre los que recaen. Eso es lo único que tenemos que verlo, porque lo único importante que hay que tener aquí es ver el objeto. Y los objetos, como vieron, aquí hay 8, en el otro son como 11 bienes sobre los que esto recae. Entonces ahí finalmente pues no hay que hacer tanto análisis.
Sí. Solamente le pone ahí 332, hurto y robo de tesoros nacionales, ¿verdad? Y toda la cuestión, solo poner el artículo y obviamente podría señalarse nada más los bienes que sobre los cuales se recae. Sí, vamos a hacer los bienes, solamente el elemento normativo será que los bienes sobre los que recae tienen que ser estos que especialmente están identificados ahí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ya sabe. Luis Pablo sigue con la mano levantada. Sí, licenciada, disculpe. Para efectos de la tarea de penal, yo los analicé así con sus elementos, esos dos artículos. No hay ningún Entonces, problema. Mi pregunta es, ¿va a haber algo si lo tengo malo o no? O sea, No. Okay. No te preocupes, no se preocupe. Bueno, entonces esto es lo único que tendríamos que agregar a esto. Ahora, lo que sí es distinto y no tiene eso ninguna comparación es el 332C, que es el tráfico de tesoros nacionales. Ahí sí la cosa es distinta, ¿no? A este sí tiene que ser analizado. Por favor, el 332C. Gracias. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos ahí precisamente lo que de alguna manera se establece, pues, de que dentro de la protección está prohibido el tráfico, porque hay muchas personas que sí tienen este tipo de bienes. Incluso, no sé si recordarán, aunque ya ustedes por ya estar en el tercer año ya deberían pensar que leer los periódicos o las noticias, pues ya pues obviamente como abogados, pues ya les tiene otro tipo de interés el estar conociendo estos delitos o estas noticias que ahí se establecen. Les decía yo que hubo una, no sé si arqueóloga norteamericana que intentó salir del país y dentro de su equipaje llevaba precisamente cuestiones arqueológicas, que no se sabían de dónde las había adquirido, pero ella lo estaba tratando de sacar y la detuvieron en el aeropuerto. Después, cuando ella estaba ligada a proceso, me parece que al esposo también le hicieron lo mismo, porque le encontraron también estos bienes, incluso hicieron allanamiento en la casa, ¿verdad? Y entonces era precisamente por el tráfico de estos bienes nacionales. Ahora, el tema hay aquí algo importante, ¿verdad? Algo muy importante que ustedes deben ver. Ahí abajo, dentro del tráfico, dice que sin autorización estatal. Quiere decir que hay casos en que estos bienes sí puede haber comercialización de este bienes, pero debe haber autorización. O sea, ese sería el elemento normativo. Exactamente, que debe haber autorización estatal para el tráfico de estos bienes, porque incluso en la Constitución establece que las condiciones están dadas por el Estado. Por ahí, entre los artículos que leímos, vimos precisamente a que efectivamente dentro de la protección, pues el Estado era el que iba a generar las normas o reglas en los cuales estos bienes podrían darse, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos precisamente esto, que es que todo se haga sin la autorización estatal. Y llama mucho la atención que este C dice la tenencia de bienes señalados en el artículo anterior sin, o sea, todos los demás bienes que se están señalando en el 332 A y B están también de alguna manera, como quien dice, condicionados a la autorización estatal, porque así lo dice el artículo C, el 332C.
¿verdad? O la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores sin autorización estatal. Entonces, esto de alguna manera también está regulando las actividades o lo que se realiza precisamente con el 332A, ¿verdad? El A y el B. Ese es lo único que tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? De que a esto sí aplica esa autorización estatal. En aquellos casos, pues. La transferencia de bienes indicados en el 332B, A y B también están sujetos a una autorización por parte del Estado. ¿Clic? Sí. Digamos, porque al tratar el verbo rector uno podría decir comercializar, exportar, transferir tesoros nacionales. Sí. ¿Verdad? O arqueológicos. Sí. Pero ¿qué pasa si solo se pone, o sea, habría que poner los tres o transferir? Porque es que ahí hay dos acciones. La primera es la que hace la acción de transferir, de comercializar, porque transferir es el genérico, pues, y las especies son comerciar, exportar, donar o cualquier cosa, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que recuérdense que eso entra del elemento genérico que es prácticamente el tráfico. Ajá. El tráfico comprende todo eso. Ajá, y cuando se habla del tráfico, lo que hace el artículo es explicar prácticamente qué comprende el tráfico, cuáles son los elementos que tiene, y ahí es donde describe en las acciones cada uno de ellos. Entonces ahí, digamos, en el verbo rector hay una segunda parte que es comprar, dice aquí, ¿verdad? La pena quien comprare de cualquier modo o de cualquier modo a los adquiriere. Sí, pues. Que sean hurtados o robados. Exactamente. Entonces es otra parte del verbo rector, ¿verdad? Una segunda parte, digamos. Exactamente, pero regulado en el 332, sí. Ahora bien, aquí es donde entra mi duda por la que iba. En este específicamente, porque yo pensaría, ¿verdad? Entonces me voy, digo, pues no tiene resultado, el elemento normativo es la autorización que hablamos. El genérico, pues obviamente es doloso, pero en esta segunda parte puede ser culposo también. Claro, lo que pasa es que ahí de una vez está regulando el delito culposo, ¿verdad? El delito culposo. Pero para mí el delito es doloso en general. ¿Qué pasa si en el análisis pongo doloso / Pero es que recuerde, se dice, si la adquisición se realiza por culpa. Es decir, la adquisición es que a usted se lo están vendiendo y usted cree o piensa que es legítimo, la persona que lo está dando tiene autorización. La adquisición de buena fe. Recuérdese que de alguna manera adquisición de buena fe, porque la culpa está también la ignorancia, pues. Sí. Ahí entraría como una ignorancia la culpa, ¿verdad? Exactamente, yo no sabía que esto estaba prohibido o que él no podía venderlo, ¿verdad? Puede alegar ignorancia. No alegó que era culposo. No ignorancia de la ley, sino que para que caiga dentro del delito culposo. Bueno, entonces es solo doloso. Exactamente, porque automáticamente cualquiera diría, es que él me lo vendió, yo creí que todo estaba bien, ¿va? Sí, eso lo dijo en algún otro. Lo dijo en algún otro. Entonces ya todos dicen, miren, yo no sabía usted. Sí, pues, y ahí se le va la mitad. Bueno. Muy bien, ya he resuelto mi duda. Ese es el secreto de esto, ¿verdad? Eso ya me la sabía, dice usted. Sí, por eso es que les digo, los artículos en todas las leyes, analícenlo y lean detenidamente, porque muchas veces tienen la salida y no se fijan a leer. Por eso es que siempre les he dicho, hay que aprender a leer, lean detenidamente, no solo lo de penal, sino lo de las otras áreas también, porque ahí de repente ese pequeño puntito es el que les puede servir a ustedes. Y el caso aquel famoso que está hablando de los periódicos, pero eso ya tiene sus añitos, ¿verdad? Es del 97 por ahí, 97. Yo no vivía en Guatemala cuando pasó, pero me enteré muy bien. El de los documentos aquellos del archivo, donde ya iba también casi que el acta de la independencia.
Sí, exacto. Pero es puro tráfico, pero... Exactamente. Terrible. Así es. Así. Va que había salido la ley. Sí, vaya que sí. Creo que es del 96. Ajá. Bueno, entonces ahí precisamente está el tema de esto, que en este caso, pues sí, obviamente sí habría que hacer el análisis correspondiente, ¿verdad? Y que no representa mayor problema. Ahora, lo que sí hay que entender bien es el 332D, extinción de la acción o de la pena. Por favor, el 332D. Vamos pues, porque... Como que los muchachos todavía no han regresado a las vacaciones. Sí, yo ya tuve que regresar porque tenía que regresar, ¿no? Sí. 332D, extinción de la acción o de la pena. En el caso de los delitos tipificados en este título, se extinguirá la acción o la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado, o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados a juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, ahí está el famoso Ministerio de Cultura y Deportes, apareció por ahí. Entonces ven ustedes de que ahí hay una extinción de la acción o de la pena. O sea, prácticamente esta es una eximente de responsabilidad específica para estos delitos. El hecho de devolverlos, ¿verdad? Dice voluntariamente y sin requerimiento. Entonces, esta es la forma en que se puede librar precisamente de ser procesado, porque elimina dos cosas que tenemos que entender. Una es la acción y lo otro es la pena. Si hablamos de extinción de la acción, es que prácticamente se extingue o ya no hay posibilidades de que el Ministerio Público inicie la investigación y persecución penal por este hecho, porque ya prácticamente se devolvieron los bienes que podían ser sujetos a un proceso. Y cuando hablamos de extinción de la pena, es porque ya el proceso se inició y de alguna manera se están devolviendo todos los bienes voluntariamente, sin que sea requerido, sin que sea dictado todavía una sentencia exactamente, ¿va? O si la hay, pues aquí tiene, pues obviamente ya se extinguió, ya no hay problema, ya no hay problema de esto, porque la pena también está exento precisamente de la pena que se le deba aplicar. Entonces, no habría acción que ejercer si se hace en su momento y si ya se inició el juicio y voluntariamente los entrega, entonces ya no habría la posibilidad de aplicar una pena, porque prácticamente el daño o posible daño al patrimonio ya de alguna manera fue restituido. Ya no hay ese daño porque obviamente ya fue entregado todo eso, se devolvió inmediatamente todos esos bienes. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Un poco suave, un poco suave al final. Sí, exactamente. Entonces, prácticamente tenemos que el 332, obviamente, ya saben ustedes que no es delito, no analicen, sino que simplemente tenemos que analizarlo como una eximente de responsabilidad, eximente de responsabilidad específica para esto, porque las otras eximentes los vimos como parte de los elementos del delito, ¿verdad? En esta eximentes, pues obviamente cae porque ha reparado el daño causado o el posible daño que se pudiera haber causado. Si esos bienes, pues obviamente se negocian o pasa algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que teníamos que decir precisamente en este caso. Podrían quedar nada más la responsabilidad civil. Pues prácticamente si hay de la acción o de la pena, pues difícilmente se podría generar automáticamente. Si no hay responsabilidad penal, no hay pena, porque la responsabilidad civil es lo que determina las responsabilidades civiles. Si no hay responsabilidad penal, no hay civiles automáticamente como consecuencia. Para ser responsable civilmente debe haber... Sí, yo me recuerdo digamos, del estado de necesidad, ¿verdad? Abrió
rompió el vidrio de la farmacia, sacó la medicina para ir a salvar a su hijo a la hora que estaba cerrado y lo salvó, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ese era su eximente, ¿verdad? Pero como rompió la puerta y el vidrio, pues lo condenaron nada más a la responsabilidad de arreglarla. El vidrio, Entonces aquí, como es un eximente, de repente abrió un hoyo, hizo algo para componer la cosa y tiene que componerlo. Desde ese punto de vista se lo estaba diciendo. Exactamente, por ahí va la cosa, ¿va? Eso también, no sé si ustedes conocen eso de la farmacia o de los alimentos. Eso tiene un nombre en la doctrina, no sé si ustedes se los dieron. Eso se llama un delito famélico. El que roba por necesidad o porque tiene que darle alimentos y no tiene cómo darle a comer a sus hijos o necesita la medicina, no tiene que comprarla o algo así. Eso se le llama un delito famélico. Hambre. Famélico. Eso está exento de responsabilidad porque lo hizo por una necesidad, no por simplemente lucrar o incrementar su patrimonio. De hecho, famélico es un adjetivo muy peyorativo para una persona, ¿verdad? Porque pues, le está diciendo vos muerto de hambre, pues, pero se lo está diciendo así muy elegantemente, ¿verdad? Sí, elegantemente, pero realmente ese es el hecho y ese es el hecho que condena, pues, porque a nadie se le puede negar un pan o una medicina cuando tiene necesidad. El mismo Estado es el que tiene a su cargo, recuérdese usted, dentro de los deberes del Estado está velar por la salud y la integridad de todas las personas en el territorio. Por eso es que existen los hospitales públicos, por eso es que también deben de comprar, mire todo el problema que están con las medicinas, que también deben darle las medicinas necesarias, porque prácticamente eso es una obligación, un deber del Estado de acuerdo a la Constitución. ¿Estamos? Por ahí va la cosa. Bueno, pues bien, esto es en cuanto a los artículos, pero crea conflicto cuando veamos disposiciones comunes, porque prácticamente cuando miramos las disposiciones comunes, que pueden ser normas de carácter general, encontramos que no son disposiciones comunes, sino que son delitos. Prácticamente son delitos el 333 y el 334, que es tenencia de instrumentos de falsificación y las emisiones indebidas. Van a ver que al final no son disposiciones comunes, sino que son prácticamente delitos. Y dice, anteriormente el capítulo 4 pasó a ser el capítulo 5 por artículo 21, decreto 3396. Pero bien, leamos esos dos y van a ver ustedes que sí son delitos, realmente no son disposiciones comunes. Por favor. 333. Sí. Tenencia de instrumentos de falsificación. Quien fabricare, introdujere al territorio nacional o retuviera en su poder cuños, sellos, marcas u otros instrumentos o útiles con conocidamente destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere este título, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. ¿Leo el otro de una vez? No, pero miremos, analicemos realmente. Yo creo que eso es un delito. Sí, es. Para mí también es. Sí, y me llama la atención porque ya se trae, porque aquí estamos hablando del título 8, me parece que es, ¿no? Vamos a ver. Sí, título 8, que es de los delitos contra la fe pública y el patrimonio y de los primeros que vienen. Claro. Vienen todos. O sea que no solo la falsificación e introducirlos al país, sino que tengan las herramientas indispensables. El solo hecho de tener las herramientas para poder falsificar ya es suficiente para que la persona sea sancionada. Y obviamente con 6 meses a 2 años es un delito bastante bajo en cuanto a su sanción. Incluso se le puede dar una salida alternativa o una solución alternativa a esa por la pena, pues la pena es bastante mínima, ¿verdad? Entonces tenemos que este sí es un delito, no es una disposición común, por lo tanto es susceptible, porque ahí está la acción de fabricar, introducir al país o lo retenga en su poder. Estas herramientas para que la persona sea sancionada. Incluso prácticamente no dice ahí que las va a utilizar para algo, simplemente el hecho de tenerlas. El hecho de tenerlas ya constituye realmente tenencia de instrumentos de falsificación. Y si leemos nuevamente, y si leemos también posteriormente el 334, nos vamos a ver la misma experiencia que encontramos en el 333. Miremos el 334, por favor. Bueno,
Emisiones indebidas. Quienes dirijan o administren un banco o institución que con ocasión de sus funciones autorizaren la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas o de billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de las prescritas para el caso, será sancionado con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación, en su caso, conforme al artículo 56 de este código, por doble tiempo de la condena. Ajá. Ah, sí, exactamente, porque aquí estamos hablando de un sujeto plenamente identificado. Banquero. No es cualquier persona. Fijémonos en eso, porque la persona es un administrador, ¿verdad? Un director o un administrador de un banco o institución. Estamos hablando de una persona ya plenamente identificada. Una persona que no tenga estas características no puede ser autor de ese delito. Entonces, aquí el autor está plenamente identificado porque tiene que ser alguien que dirija o administre un banco o institución que con ocasión de sus funciones autorizara la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior y todas las demás acciones o que impriman las acciones también, más allá de lo que se establece. Por lo tanto, ahí definitivamente vemos que efectivamente está identificada, están las acciones y también, en todo caso, estamos hablando de la inhabilitación. Por lo tanto, la persona puede ser un funcionario. Si partimos del hecho de que el que ordena la emisión y está en la casa de moneda y obviamente es el Banco de Guatemala el que tiene la obligación de emitir de hacer las emisiones de moneda, tenemos que las emisiones están autorizadas. Lo único que no se dieron las condiciones que debe de darse en cuanto a la cantidad, las características, los pesos y todo. Ahí alguien, un funcionario, porque se le está prácticamente con el artículo 56, se le está inhabilitando para el ejercicio de un cargo, del cargo. Y aquí roza con una ley vigente realmente en lo positiva, por lo mismo que hablamos de las emisiones de los bancos, ¿verdad? Sí, pues. Exacto. Mira, Lick, a mí lo que me causa un poco de disturbio aquí es el elemento normativo. Porque, digamos, en el 333, para mí que no hay. No hay. Pero podría, ¿verdad? Así alguien que así, como esos, como que se fijan en sí, todo, ¿verdad? Porque está hablando que un elemento normativo es de los contenidos en el capítulo actual. Pero... Por eso, para el 333 no tiene. El 334 es donde, no sé si... ahí es el banco. Ahí es exactamente. Que sea un banco, ¿verdad? Pues sí, aquí es una autoridad o un director de un banco o el que dirige o administra un banco. Sí. Muchas gracias, Lick. Estamos hablando desde arriba, pues. A mí esta tarea está quedando ya en forma. Ya está agarrando forma. Bueno, estamos, Andrea. Prácticamente, ¿verdad? Porque resultado no hay, pues los sujetos, la acción, el verbo rector, no hay resultado, no hay elementos normativos, no hay nada. Y ahí de una vez a lo que es el COP tampoco hay, obviamente, de una vez nos vamos al elemento subjetivo. ¿Vale? De alguna manera, como le digo, lo mismo que se hace en estos, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a lo que teníamos que hablar respecto a estos. Solo una última antes de que se vaya, Lick. Entonces, el verbo rector eran tres, ¿verdad? Era complejo: fabricar, introducir o retener. Exactamente. Ante ese verbo rector, fíjese que cómo son las cosas, porque ya hilando fino, el que retiene y usted le dice, miramos, guardame estos cositos aquí. Aquí tengo. Y llegan y le hacen la requisa y ya... Exactamente, por retenerlo. Ya se lo llevó el sindicato. Exactamente. Y la otra es en el otro, ¿verdad? Porque realmente el verbo realmente rector para mí en la del banco
es nada más autorizar. No. Pero por eso, usted dice que también debe ser la fabricación. No. Quienes dirijan al Ministerio de Administración, Comisión de Funciones, autorizar Estoy hablando del verbo o emisión. Exactamente. Autorizar la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas o de billetes y toda la cuestión. Así es. Ok, autorizar la fabricación o emisión, así todo. Exactamente. Pero realmente no es complejo para mí. No, prácticamente es simple. No, para ir entendiendo, porque claro. El lenguaje es nuevo para mí. Eric Orozco hace rato que tiene levantada su mano. Licenciado, disculpe, ¿cuándo se publicarán las notas del parcial, el primer parcial? Hoy mismo me avisaron los de la sección que no los habían subido. Yo creí que ya estaban arriba. Incluso yo esperaba aquí piedras, botellas y todo ¿cómo se llama? Un motín aquí en esta tarde. Pero no, pero yo llamé y hoy en la tarde, si no quiero más tardecito o algo así, ya están subidas. Hubo un error ahí de comunicación. 11:59. Solo estaban para publicarlas y no se había dado la publicación. Ya estaban puestas, como quien dice, ya estaban colocadas las notas, solo faltaba publicarlas. Muy importante porque, o sea, yo creo que en esta sección nadie, ¿verdad? Pero habrá personas que por una circunstancia u otra se van a desasignar. No, hay varios que... Entonces sí es muy importante porque es un paso muy importante para una persona en su transitar universitario. Sí, hay varias personas que incluso en otras clases están haciendo exactamente eso. Y ahí en la sección anterior me dijo que me decían que hay algunos que están esperando para ver si se desasignan también la clase. Puede ser que también en esta sección más de alguno también esté haciendo eso, pues, dependiendo de la calificación que ha obtenido. Entonces, pero yo le digo, yo hablé por teléfono y hoy mismo en la tarde las iban a publicar. Así que estén ahí pendientes, como dirían los socios aquellos QAP. QAP. Entonces, para la otra clase vamos a ver, por lo menos, yo pienso que esos son facilitos, los del 335 al 330. Exactamente. Pues, no facilitos, rapiditos, realmente. Sí, pues, exactamente. Lo que me gustaría hasta el 339. Usted nos ayudara con el tema del 340, que es el monopolio. Eso ahí hasta más. La economía nacional y el ambiente, ¿verdad? La economía nacional, que es el monopolio, la especulación. Y hay algunos delitos de delito cambiario también por ahí. Delitos creados por el Ríos Montt. Pánico financiero también. Bueno, entonces ahí nos echa la mano con el monopolio y la especulación. Muy bien. Usted papá, usted mamá. Vaya, pues, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, Lick, un saludarlo. Gracias por la clase. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Se cuidan, pasen buena tarde.